Yo, modelado y algo de medido. Genial. Y porque hoy día vamos a tener dos partes en sí. Una primera sección que vamos a explicar una introducción muy básica de lo que es control y control PID. Y al final vamos a tener una parte con el profesor Elvis Jara que nos va a ayudar con la parte de implementación en C del control PID. Entonces, vale, entonces, sigamos. Como ya les mencioné, vamos a revisar la instrucción de control. Y bueno, hoy es el último taller, chicos. Hoy ya terminan los 5 talleres que hemos realizado durante, bueno, 6 semanas, porque en sí nos saltamos, no pudimos realizar en una semana por problemas técnicos. Bueno, espero que todo este conjunto de talleres ustedes puedan explorar mucho más, puedan desplegarse algunos contenidos de tanto diseño electrónico, mecánico, algoritmos y control. Bueno, si son de mecatrónica, todas estas áreas las tienen que ver sí o sí. Si son de electrónica, también pueden participar en diseño mecánico, no hay problema. En sí, el fin de estos talleres es que ustedes puedan aprender mucho más sobre cómo hacer un robot en este caso, ¿no? Y puedan desarrollar otras habilidades. Bueno, ¿qué temas vamos a abordar el día de hoy? Voy a hacer una pequeña introducción de lo que es control y existe en ingeniería de control. La diferencia entre lazo abierto y lazo cerrado, cuál escoger, cuáles son sus beneficios de cada uno, y bueno, ventajas y desventajas, un control PD y al final la implementación. Así. Bueno, control engineering. Esta área en sí la vemos, nosotros no la vemos, pero ahí está, se encuentra en todas partes. ¿Por qué les menciono esto? Por ejemplo, tú cuando prendes un foco, ¿qué es lo que haces? Es darle una señal bueno, activas el interruptor, ¿sí o no? Activas el interruptor y el foco se prende. Te podría decir que ese es un ejemplo de control. Un control simple, un control que, bueno, un control directo, ¿no? Pero ¿en qué áreas o en qué áreas de la industria se puede utilizar la ingeniería de control? ¿En qué áreas se emplea? Bueno, en plantas nucleares, en automatización para las fábricas, bueno, en este caso si ven, es una fábrica de autos, de ensamblaje de autos. En robótica, sí o sí tenemos que aplicar control. Bueno, para que, bueno, en este caso se mantiene de pie. Se ha visto los videos del robot Atlas. En este tipo de robots se aplica mucho control, mucha dinámica. En los cohetes que mencionó, en los cohetes que se podían utilizar más de una vez de SpaceX, autos autónomos. Ahora último lo que está saliendo es biocontrol. A lo que me refiero con esto es controlar el fluido de sangre en tu cuerpo. En el caso de los diabéticos también se puede realizar un control, pero todavía está en investigación. Y también se puede aplicar para economía. Economía lo aplican bastante también. A ver. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber de control? Es que vamos a tener un sistema. Un sistema puede ser cualquier, mm, cuerpo, objeto que vamos a controlar, que pueda realizar una acción. Ahí está, tenemos nuestro sistema. ¿Qué más necesitamos para realizar un control? Una entrada, el cual va a ser en que puede ser una señal de voltaje, puede ser algo manual, una señal mecánica, entre otras cosas. ¿Para qué queremos una señal de entrada? Para que con el sistema podamos obtener una salida. A eso
A esto se le llama un lazo abierto. ¿Por qué lazo abierto? A ver, los que han llevado modelado. ¿Por qué lazo abierto? Porque no se retroalimentan los resultados. Claro, efectivamente. No, no hay ninguna retroalimentación, no hay ninguna señal de feedback que le pueda decir si está, si la salida si la salida tiene referencia a lo que es, a la señal de entrada, ¿no? Entonces, como le mencioné también en el ejemplo que mencioné hace un momento, nosotros tenemos como sistema un bombillo y un interruptor como señal de entrada. Entonces, si se activa el interruptor, vamos a tener luz. Sí, es un ejemplo que vivimos día a día, que puede ser, que es el conocido como lazo abierto, ¿no? Ahora, existe otro tipo de lazos, no tiene pico, sí, excelente, Anthony. Existe otro tipo de lazos que justamente tienen lo que he mencionado antes, es el feedback. Son los lazos cerrados. Es prácticamente lo mismo, solo que se le agregan dos componentes. El pico es la señal de retroalimentación y un controlador. A ver, ¿qué ejemplo podríamos dar con respecto a, a un lazo cerrado? ¿Qué ejemplo se les ocurre? Termostato. ¿Qué les cuesta el termostato? Algún tronco con trayectoria definida. Sí, exacto. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Si se quiere hacer un control de nivel, motor también, a un motor, nuestro micromouse. ¿Sí o no? El micromouse, ya quería que mencionen. Quería que lo mencionen. El micromouse. A ver, en el micromouse, en el micromouse, los motores cuentan con sensores encoder. Bueno, si no cuentan con sensores encoder, también podrían contar con otro tipo de sensores, como los infrarrojos, en el caso del micromouse. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo, pero es con un motor con encoder. En sí, la señal de referencia ya puede ser un voltaje, una posición, una velocidad. Bueno, está el controlador. Y aquí tenemos tres componentes. El componente de aquí es un puente H y un motor. Y el motor es el actuador de progreso. Y aquí tenemos la salida. En este caso, ¿qué podríamos tener como salida? Podemos tener posición o velocidad. ¿Y cómo sabemos si es la posición o velocidad correcta? Utilizando un sensor. En este caso es un sensor encoder, un sensor de tipo encoder, el cual nos va a indicar si la señal de salida corresponde a la señal de entrada. Si es que hay un error, el controlador lo que va a hacer es eliminarlo. Bueno, tratar de reducirlo. Idealmente lo elimina, en realidad lo reduce. Y trata de asemejarse mucho a la señal de referencia. Bueno, aquí tomé de referencia las clases de la profesora Ruth Canaviré para ver las diferencias entre lazo abierto y lazo cerrado. ¿Por qué es importante saberlo? Aquí le vamos a mencionar. Bueno, el lazo abierto en sí es más simple y fácil de implementar. Y bueno, tiene un fácil mantenimiento también. ¿Por qué? Porque lo puedes calibrar después. Simple implementación, porque es una señal directa. No tienes que hacer nada más. Una señal directa, pero también es menos costoso. No hay problemas de estabilidad. ¿Con qué nos referimos a problemas de estabilidad? A ver, los que llegaron modelados. Los que ya llevaron control automático con la profe Ruth.
¿Por qué no hay problemas de estabilidad en lazo abierto? ¿Nadie? Ya. A ver. En sí lo que hace como el lazo abierto no tiene ningún tipo de retroalimentación, la salida no va a cambiar. Va a cambiar solo cuando tú cambies la señal de referencia. Entonces, no hay problema de estabilidad. Si se mantiene estable, va a continuar estable. Si no es estable, eh, no va a estabilizarse, obviamente. Si es asintóticamente estable, va a mantenerse asintóticamente estable. No va a variar nada. También, es conveniente cuando es difícil de medir la salida o es económicamente inviable, ¿no? Bueno, en caso de las perturbaciones y los cambios de calibración, como les mencionaba, lo que provocan es un error en la salida. Por ejemplo, si tú ya calibras tu sistema para cierto punto, para cierta entrada y cierta salida, si hay alguna perturbación, va a haber un error en estado estable. Bueno, también se recomienda, ¿no?, que se realice a este tipo de sistemas, tipo de lazos, una recalibración periódica. En el caso del lazo cerrado, el lazo cerrado, que en cuanto a retroalimentación, genera una respuesta del sistema insensible a perturbaciones. ¿Con qué nos referimos a esto? Como mencioné que idealmente se elimina todo el error por la acción del feedback, ¿sí o no? Por esta razón, nuestro sistema, aunque haya alguna perturbación o algún error, el controlador lo que va a hacer es tratar de corregirlo. Entonces nuestra salida va a estar apropiadamente, va a estar en relación a nuestra referencia. También, en el caso de estabilidad, bueno, el problema en sí es, bueno, la estabilidad de grave interés por la tendencia de que estos sistemas tratan de sobrecorregir errores, creando oscilaciones. Esto ya depende del controlador que tú le coloques. Si es un sistema sin controlador y está en lazos cerrados de todas maneras, se va a tratar de corregir todo ruido que entre al sistema. Y bueno, por último, ventaja solo cuando se presentan perturbaciones. Esto sí o sí. ¿Por qué? Como el error en un lazo cerrado se trata de disminuir. Ahora, el lazo cerrado con controlador, el controlador sí, podemos variarlo en diferentes tipos, ¿no? El más común y el que más se utiliza es el controlador PID. ¿Por qué? Porque es el más simple dentro de los controladores en lazo cerrado. Y su forma matemática de aquí, bueno, aquí la pueden ver, cuenta con un KP, un KD y un KI. Pero hay múltiples variaciones para este tipo de controladores. Puede ser solo proporcional, puede ser solo integral, puede ser solo derivativo. Pero ¿qué hace cada uno de estas ganancias? Estas de aquí son KP, KD, KI, son ganancias de nuestro controlador PID. Y esta E representa el error. Un error, pues, como es derivada, este es integral, ¿no? Ahora Diego nos va a explicar en sí qué hace cada una. ¿Qué hace la proporcional, qué hace la integral, qué hace la derivativa? Así de manera general. Ya, ¿se me escucha? Sí, sí. Ya, bueno, a ver, voy a utilizar las anotaciones a ver si puedo explicarlo un poco mejor. Ya, ¿pueden ver que estoy rayando o no? Sí, sí. Ya, bueno, esto, como había mencionado Oscar, el controlador PID tiene tres parámetros, que es la constante proporcional, la constante integral y la constante derivativa. Ya, estos parámetros nos van a ayudar a realizar un mejor control de nuestro sistema.
Pero para empezar, como habíamos visto en la fórmula anterior, el controlador tiene la forma de Kp por el error más un Kd por la derivada del error más un Ki por la integral del error. Ahorita vamos a ver un poco más por qué se realiza así. Bueno, los nombres están claros que es proporcional porque solo se multiplica, derivativo porque multiplica la derivada, e integral porque multiplica la integración. Bueno, la idea de este sistema es que nuestra entrada tenga la mayor semejanza a nuestra salida, es decir, que nuestro input y nuestro output sean básicamente iguales. Por eso, al realizar el lazo cerrado, el feedback, aquí, en este punto de aquí, ocurre una comparación. Esa comparación es básicamente una resta entre la entrada y la retroalimentación. Y para que ambos sean iguales, lo que queremos es que esta resta de aquí sea cero. Y a esa resta se le conoce como error. Entonces, la entrada menos la salida, lo ideal es que este error sea cero. Y este error de aquí es justamente la variable que ingresa a nuestro controlador. Voy a poner un ejemplo, creo que Renzo mencionó lo de un dron. Por ejemplo, vamos a suponer de que... primero vamos a poner un ejemplo de un micromouse. Que tenemos nuestro micromouse y queremos que llegue a a una posición deseada. ¿Sí se ve lo que gráfico? Sí, sí. ¿Sí me siguen hasta aquí o tienen alguna pregunta o quieren que repita algo? Si escriben en el chat me ayudaría bastante. Sí, Edu, si hay alguna pregunta. ¿Sí se me escucha? Sí, sí. Ya bueno, vamos a suponer que nosotros queremos que nuestro micromouse llegue a una posición deseada. Ya, entonces lo que vamos a hacer es que al inicio, la distancia entre nuestro micromouse y nuestra posición deseada, digamos que hay 100 metros. Disculpen los garabatos. Ya bueno, hay 100 metros. Entonces, el error va a ser que nuestra diferencia entre nuestra entrada y nuestra salida es 100 metros. Entonces, el error hasta ahorita es un poco grande. Entonces, supongamos que solo vamos a utilizar un controlador proporcional y se lo vamos a multiplicar. Entonces, digamos que vamos a poner un proporcional de 0.3. Entonces, esto va a dar igual a 100 por 0.3, va a ser igual a 30. Y esta variable, este valor de 30 es lo que vamos a ingresar a nuestro sistema. Digamos que esto va a ser nuestra velocidad. Entonces, el micromouse va a empezar a acelerar, a ir con una velocidad de 30 metros por segundo. Conforme avanza nuestro micromouse, va a estar más cerca de nuestra posición deseada, por lo tanto, nuestro error va a ser menor. Supongamos que ha pasado un segundo y ya está en la posición de 30 metros. Entonces, el error ahora son 70 metros. Entonces, ahora el error ha disminuido. 70 por 0.3 va a dar 21 segundos. Y así, siguiendo este proceso, el error va a ir disminuyendo, 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 hasta que prácticamente sea cero y llegamos a nuestra posición deseada de 100 metros. Pero, digamos, esto no siempre va a ser exacto, utilizando solo un proporcional, porque puede que se dé el caso de que sobrepase un poco, generando un error negativo y teniendo una velocidad negativa que llegue a nuestra posición deseada. Pero supongamos que no tenemos un micromouse, sino que tenemos un dron. Voy a borrar lo que he graficado hasta ahora. Como nuestro dron, supongamos que tenemos aquí hasta la Tierra y nuestro dron está aquí. Y quiere ir a la posición de 50 metros hacia adelante, a una línea de referencia. Aplicando lo mismo que habíamos mencionado en el micromouse, vamos a llegar igual a los 50 metros. Pero ¿qué va a pasar cuando nuestro error sea de 0 y lo multiplicamos simplemente por un proporcional? El valor de la velocidad también va a ser 0. Y si el valor de la velocidad de nuestro dron va a ser igual a 0, lo que va a hacer es que el dron se va a caer. Y eso no es exactamente lo que queremos. Entonces ahí entra otro de los valores importantes del controlador, que es la parte integral. Como hemos visto en la fórmula, o como se mencionaba en la fórmula, lo que hace la integral es realizar una integración a los valores del error. Voy a hacer un grafiquito digamos que tenemos el siguiente gráfico de error. Como habíamos visto, el error empieza siendo
grande y luego disminuye hasta llegar prácticamente a ser cero. Entonces, lo que hace la integral, sabemos que la integral es básicamente el área bajo la curva, así que lo que va a tomar la integral es ir sumando estos valores, estos valores, estos valores. Y cuando nuestro micromouse, nuestro dron llegue a la altura de 50 metros, el integral es el que va a permitir que este dron no se caiga y mantenga un valor. No sé si me dejo entender o tienen alguna duda. Básicamente, digamos, la integral sería como la memoria de nuestro controlador porque es la que ha ido sumando los valores pasados del error. Así que básicamente el integral funciona como un pasado. El proporcional es simplemente depende de nuestros valores presentes. Y en un segundo voy a explicar lo que vendría a ser nuestro parámetro derivativo. ¿Sí me entienden hasta ahí o tienen alguna duda? ¿O quieren que repita algo o simplemente continúo? Me avisa. Bueno, ya bueno, continúo entonces. Ya, entonces, digamos que con un controlador proporcional integral ya podríamos simplemente controlar nuestro sistema. Pero cuando realizamos una gráfica puede de que ocurra lo siguiente. Como había mencionado, al igual que micromouse, puede que nuestro micromouse llegue a una posición mayor a la posición deseada y tenga que regresar. Entonces habría un error negativo, lo que generaría que ocurra esto en una gráfica. Digamos que esta es nuestra gráfica de posición versus tiempo. Al inicio va a ir así, digamos que, a ver, esta es nuestra posición deseada. Queremos que nuestra posición sea ese valor, entonces al inicio va a ir acercándose a la posición y puede que ocurra esto, que sobrepase la posición deseada, pero luego baje y ocurra esto. Entonces hay un sobreimpulso, que se lo conoce como overshoot, y para disminuir esos parámetros es donde entra nuestra parte derivativa. Lo que hace la parte derivativa del controlador es disminuir no solo el porcentaje, sino también el tiempo en que se establece o llega a nuestro valor en estado de referencia. Por lo que al usar un controlador que contenga los tres parámetros, es decir, un controlador PID, nuestra gráfica se va a graficar de una mejor manera y va a ser más así. Sí puede tener un porcentaje de overshoot, pero va a ser menor al que teníamos anteriormente o utilizando solamente un controlador PI. Otra cosa de este controlador es que por lo general existen métodos para determinar las constantes de un controlador PID. Hay métodos que son el método de Ziegler y Nichols, que es uno de los más conocidos, pero no siempre te dan los valores exactos, es decir, que no siempre vas a obtener lo que tú quieres o lo que tú deseas de tu respuesta. Así que para eso se realiza un proceso que se llama post-tuning, que básicamente consiste en ir variando tus parámetros hasta que obtengas el valor que deseas. Bueno, eso es básicamente cómo funciona cada parámetro y cómo hacer para obtener la respuesta que quieres de tu sistema. No sé si quedó claro o tienen alguna pregunta. Voy a borrar lo que tengo. Bueno, si tienen alguna pregunta me avisan. Oscar, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Creo que no nos han ido a preguntar. O volaron, no sé. Pero bueno, a ver. Igual, si tienen alguna duda, igual lo pueden ir haciendo durante el transcurso del taller. Ahora, lo que haríamos es invitar al profesor Elvis. ¿El profesor Elvis ahí se encuentra? Hola Oscar, sí, sí estoy aquí. Le doy, voy a dejar de compartir porque ahora toca la parte de implementación. Ok, Entonces, para que usted pueda... listo. A ver, buenas tardes chicos. Gracias Oscar por la presentación. Y bueno, estamos ahora sí en el último taller. Hay un tema importante que olvidé sugerir que lo mencionen en todo el taller. No sé si lo habrán mencionado en algún momento. Y es el hecho de saber diseñar nuestra máquina de estados. Porque en base a eso es que nosotros tenemos que comenzar a programar. Muchas veces nosotros nos emocionamos y de frente nos ponemos a programar en C, ¿no?
Y muchas veces no tenemos problemas porque lo que nos piden implementar no es tan complicado. A ver, voy a compartir esto de aquí. Ok, voy a mostrarles ahorita unos diagramas. Eh, listo. Entonces, a veces nos emocionamos y comenzamos a programar de frente, ¿no? Y a veces muchas veces sí nos funciona, pero nos funciona porque el problema no es tan complicado. Una vez que tengamos que implementar procesos más complicados, con muchas variables, con muchos estados, algo más estructurado, va a ser complicado que consigamos de tener un buen programa sin haberlo planificado con anterioridad. Por eso es muy importante hacer siempre una máquina de estados antes de ponernos a programar. Hay que acostumbrarnos a eso y seguramente ya les han mencionado eso en el curso de embebidos también, cuando han llevado. Porque Jimmy también me comentaba lo mismo. Los alumnos se emocionan y no le dan mucha importancia a la máquina de estado y se ponen a programar de frente. Entonces, chicos, yo siempre le sugeriría eso, ¿no? Que por más sencilla que pueda parecer la tarea que se va a programar para el microcontrolador, vamos a planificarlo bien haciendo una máquina de estados. Voy a aprovechar este ejemplo para implementar una máquina de estados y luego programar esa máquina de estados en lenguaje C, aplicado al micromouse, ¿no? A ver, me avisan si es que alguien hace alguna pregunta porque no voy a estar muy atento al chat. Lo tengo aquí al lado, entonces. Vale, profe, yo le indico. Listo, por favor, sí. Gracias. A ver, voy a tratar de ser bien didáctico. Yo sé que el tema de control es complicado, especialmente la primera vez que lo ven. Entonces, si es que aquí varios no han llevado el curso de control, se les debe haber hecho muy complicado quizás muchos términos nuevos que han visto en las diapositivas que han mostrado. Entonces, lo que voy a hacer aquí es voy a tratar de ser bastante didáctico para mostrar la parte de programación de un controlador. A ver, imaginemos que este bloquecito representa el micromouse. Traté de que se parezca bastante a un micromouse visto desde arriba. Aquí ustedes tienen los dos motores, motor izquierdo, motor derecho. Este sensor que lo he dibujado con color rojo es el sensor principal, llamémoslo. Le he llamado de sensor 0. Es el sensor que está adelante. Sensor 1 y sensor 2, los dos sensores que están a la izquierda. Digo a la izquierda porque el robot está rotado. Normalmente, a ver, voy a mostrarles este otro diagrama. Aquí sí se ve mejor. Este es el mismo micromouse con sus 6 sensores. En este diseño le puse 6 sensores. Este es el sensor principal que sensa hacia adelante. El sensor 1 sensa en 45 grados a la izquierda. El sensor 2 sensa aquí bueno, sería menos 45 grados respecto de esto, ¿no? Este sería menos 90 respecto de esto. Bueno, no, menos no, positivo, ¿no? La cosa es que tiene esta distribución. Este es el sensor 0, sensor 1, sensor 2, sensor 3, sensor 4 y sensor 5. Vamos a dividir nuestro problema en dos partes. Vamos a hacer control de posición primero y luego vamos a hacer control de orientación. ¿Qué va a ser control de posición? El control de posición va a ser el problema en el cual el robot tiene que trasladarse, en este caso tiene que subir, hasta llegar a un set point, es decir, hasta una referencia. Por decir, queremos que avance 10 centímetros, y que se detenga allí. Ese es el problema de posición. Ahora, el de orientación o giro va a ser el problema de que el micromouse rote una cierta cantidad de ángulo predefinido también. Igual, ahora va a ser, por ejemplo, queremos que rote 30 grados, entonces el robot tiene que girar 30 grados. Ese va a ser el problema. Entonces estamos dividiendo en dos. Vamos a comenzar primero con el problema de posición. Este es el robot. Lo que queremos hacer primero, y es algo que también les sugiero, antes de que por emoción nos pongamos a resolver de frente el problema del laberinto, les sugiero que primero hagan el problema opuesto.
¿En qué consiste ese problema opuesto? En que el micro mouse siga un obstáculo. Imaginemos que este bloquecito que está aquí es el obstáculo. Si yo pongo el obstáculo aquí, el micro mouse tiene que detectar que el obstáculo está aquí, tiene que rotar, perdón, tiene que rotar y luego tiene que desplazarse una cierta distancia hacia el obstáculo. Como les mencioné, primero nos vamos a centrar en que el robot siga el obstáculo en línea recta, solamente desplazamiento aquí, no vamos a tener rotación. La rotación lo vamos a ver después en otra etapa. Si nos concentramos solamente en la traslación, vamos a analizar este caso. Queremos que el micromouse siga este obstáculo, ¿sí? El micromouse va a detectar un obstáculo aquí y va a avanzar. Pero va a avanzar ¿hasta cuándo? Hasta cierto momento nada más. Porque también queremos evitar que colisione, ¿no? Que no haya ese choque. Entonces, tenemos que comenzar identificando cuáles son los estados del robot. Para ello vamos a suponer que primero el obstáculo no existe, ¿sí? Aquí está el robot, no hay nada a su alrededor, ninguno de los sensores detecta nada. Entonces, podemos decir que la medida del sensor es como si estuviera sensando toda esta región, que no hay nada. Listo. Luego aparece un obstáculo. Y vamos a suponer que esta área de esta barra para adelante es un área donde el micromouse no quiere esforzarse en buscar al obstáculo. ¿Por qué? Porque está muy lejos, por decir. Va a suponer que es algo que ya está fuera del área de trabajo, entonces lo va a ignorar. Entonces, cualquier obstáculo que esté en esta región, el micromouse lo va a ignorar. Vamos a llamar a esta región como el estado 0. Este es el estado inicial. Aquí inicia nuestro sistema. Vamos a suponer que inicialmente no hay ningún obstáculo o el obstáculo está muy lejos. Entonces, aquí comenzamos. Y vamos a denominar a este estado como un estado dormido para el micromouse. El micromouse no va a hacer nada. Puede que haga una ráfaga de captura de los sensores, pero en esa ráfaga de captura va a detectar que sí hay algo, pero está demasiado lejos, y entonces mantente así, mantente dormido, no hagas nada. Luego, ¿qué pasa? Supongamos que este obstáculo se desplazó. Ojo que ambos se desplazan. El micromouse puede desplazarse, pero el obstáculo también. Imaginemos que es otro robot, es algo móvil. Imaginemos que este avanza hasta aquí. Ahora el robot detecta que el obstáculo ya está muy cerca. Se ha detectado, está en un área en el cual ya tiene que activarse, ya tiene que salir del estado dormido. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? El robot, al ya detectar un objeto que está dentro de su área de trabajo, lo que va a hacer es perseguirlo. Va a buscar estar cerca de él. Entonces, vamos a llamar a ese estado de operación del robot como estado 1. Aquí era el estado 0, aquí es el estado 1. ¿Y cuál va a ser el nombre de ese estado? Va a ser avanza. Muévete hacia adelante. Entonces, cuando el robot detecte que está en el estado 1, ¿qué es lo que va a hacer? Va a avanzar hacia adelante. Listo. Como el robot está avanzando hacia adelante, este bloque se va a ir acercando, ¿cierto? Al robot. Se va a ir acercando hacia el robot porque el robot está avanzando. Pero también puede suceder otra cosa. Puede suceder que este bloque se aleje. Imaginemos que es más rápido que el robot. Es más rápido. Imaginemos que este es un robot, es otro robot, ¿sí? Este otro robot se detecta que el micromouse lo está siguiendo e imaginemos que se está escapando. Se escapa a una velocidad alta y vuelve aquí. Vuelve al estado 1. ¿Qué es lo que tiene que hacer el micromouse? Detectar, ¿no? Ya se fue muy lejos, otra vez está en el estado 0. Entonces el micromouse vuelve a estar en un estado dormido. Otra vez se desactiva. Listo. A ver, nuevamente, ¿qué más puede pasar cuando está aquí el obstáculo? Puede que el obstáculo no sea muy rápido o que no se mueva. Si eso sucede, es probable que el bloque se acerque tanto al robot que llegue a esta región. Llega a esta región, ¿y qué es lo que va a pasar en esta región? Vamos a suponer que en esta región
el micromouse ya se acercó lo suficiente y se detiene, porque como mencionamos, queremos evitar que colisione el micromouse con el objeto. Vamos a llamar a este estado como el estado 2. Es un estado en el cual el robot tiene que detenerse. Dense cuenta que el robot se detiene en un margen o en un área de trabajo. ¿Sí? No es un único punto. Ahorita les explico por qué tiene que ser así, porque tiene que ser un área, un rango de distancia para que pueda detenerse. ¿Por qué no simplemente configuramos para que esto sea bien pequeñito, por decir? O que sea solo una línea. Y decir, queremos que se detenga cuando hayan 5 centímetros, así, exacto. El problema es porque en la realidad eso es muy difícil. Porque cuando el robot está acercándose, esos 5 centímetros van a ser 5.2 centímetros. Después se va a intentar corregir y ya vamos a estar en 4.8. Después va a intentar corregirse y va a estar en 5.3 nuevamente. ¿Y qué va a pasar? El robot va a estar vibrando. Va a estar tratando de llegar a un error cero, que si bien en teoría existe, cuando ustedes simulen este sistema en condiciones ideales, el robot va a llegar a un error cero prácticamente, pero en la realidad no. En la realidad existen muchos factores que hacen que ese error no sea cero. Por eso consideramos un margen. Basta que el robot esté dentro de este margen, entonces se va a detener. Es como si considerásemos que aquí el error es cero, en toda esta área. A pesar que obviamente aquí el error es distinto que el de aquí, ¿no? Pero por fines prácticos vamos a considerar que en toda esta área el error es cero. Entonces, como el error es cero, ¿qué tiene que pasar? Se tiene que detener. De alguna forma aquí hay un control proporcional, bien discreto, ¿no? Con solamente 4 estados, aquí falta el último. ¿Qué más? A ver. Luego, imaginemos que aquí estaba el obstáculo, tenía que detenerse, pero el obstáculo se movió, avanzó y llegó hasta este punto. ¿Qué es lo que tiene que hacer nuestro micromouse? Tiene que evitar colisionar con él. Para evitar colisionar con él, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que retroceder. Entonces, aquí va a haber otro estado del robot, que va a ser, muévete hacia atrás. ¿Hasta qué? Hasta que nuevamente regrese a esta posición. A ese estado le vamos a llamar estado 3. Bueno, en sí el estado se llama moverse hacia atrás, como le puse aquí. Aquí el estado es detenerse, aquí el estado es moverse hacia adelante, aquí estamos en un estado dormido. Estos de aquí son las señales que nosotros captamos de los sensores. Esto es como si fuesen nuestras entradas al sistema. S igual a 0 equivale a que la medida de nuestro sensor, este de aquí, sea muy grande. Quizás no debí poner S0 igual a 0. Quizás debí poner otra cosa. Pero si lo representamos matemáticamente, es como si la señal del sensor, supongamos que es M. A ver, voy a poner una ecuación rápida. Es como si el sensor nos da una medida M que varía entre 0 y 100, no sé. Ahorita les pongo, muchachos, la ecuación. A ver, es como si M fuese mayor que 20, por decir. Imaginemos que MS sub 0 es la medida real del sensor. Si nosotros medimos con el sensor y vemos que nos da mayor a 20 centímetros, vamos a suponer que esto ya está calibrado para que sea centímetros. Entonces, si la medida del sensor es mayor que 20 centímetros, entonces estamos en este estado. Solo que aquí, para simplificar y no estar colocando inecuaciones aquí también y aquí también, he decidido representarlo así simplemente. Vamos a hacer después una función que va a hacer las mediciones de los sensores. Cuando detecte que esa medición es mayor que 20, automáticamente va a definir esto. Este 0, el sensor 0, está en el estado 0. Es como si la entrada que está recibiendo el microcontrolador es 0. Entonces tenemos que estar en el estado dormido.
Algo así. Existe una equivalencia, entonces, chicos, entre la medida real del sensor y el valor de S0 que le estoy poniendo aquí por simplicidad. Por temas didácticos lo voy a retirar para que no nos confunda. Recuerden simplemente que si estamos detectando que S0 es igual a 0, entonces estamos aquí en el modo dormido. Luego, si el sensor detecta esto, que estamos ahora con una lectura de 1, entonces tiene que avanzar. Luego, si S0 está en 2, tiene que detenerse. Ahora, si quieren saber este S0 igual a 2, ¿a qué equivale en la lectura del sensor en sí, la verdadera lectura? Pues sería que el sensor esté midiendo entre esta distancia y esta distancia. Aquí habría dos inecuaciones, ¿cierto? Imaginemos que aquí son 5 centímetros y aquí son 8 centímetros, por decir. Entonces, siempre que la medida, este valor de m que estaba aquí, este valor de m, siempre que m sub s sub 0 esté entre 5 y 8 centímetros, entonces este valor va a ser igual a 2. Listo. Eso no lo he puesto así solamente por simplicidad, para no estar colocando inecuaciones aquí arriba, pero ya quisiera que sepan que hay una equivalencia entre estos valores y la medida real del sensor. Vamos a manejar una máquina de estados. Ahorita les muestro, Diego. A ver, a ver. Listo, creo que estos son los únicos 4 estados que vamos a implementar. Luego vamos a tratar de dar algunos consejos para controlar esta velocidad. Porque, tal como les voy a mostrar ahora, la velocidad va a ser constante en este estado. Cuando decimos avanza, ¿cierto? Avanza hacia adelante. Porque obviamente, si el objeto está aquí bien lejos y queremos que el error se reduzca de forma rápida, nos conviene que este micromouse avance mucho más rápido. Avance mucho más rápido. Y una vez que se esté acercando a esta zona de stop, nos interesa que la velocidad comience a reducirse. De modo que no se pase, ¿no? Avanza rápido porque el error es grande y luego cuando el error está siendo muy pequeño, ¿qué tiene que pasar con el robot? Tiene que ir deteniéndose, tiene que ir reduciendo su velocidad. Es como cuando, imaginen que a ustedes les pido que corran 100 metros, pero exactos, y los pongo en una competencia. Ustedes van a comenzar corriendo a alta velocidad, ¿cierto? Pero una vez que estén cerca de llegar a los 100 metros, ¿qué van a hacer? Van a comenzar a disminuir la velocidad, porque saben que si van con alta velocidad pueden pasarse, ¿no es cierto? Eso es lo mismo, hacer un controlador proporcional es lo mismo. Como vemos que el error es grande, vamos con toda potencia a la máxima velocidad y vamos reduciendo conforme nos acercamos a un estado de error cero. Listo. Esto que les he explicado aquí con palabras, vamos a implementarlo ahora en una máquina de estados. Mencionamos que comenzamos en un estado dormido. Vamos a llamar el primer estado de inicialización. Aquí ya lo he dibujado. Voy a subirlo y voy a explicarles paso a paso. Comenzamos aquí. El primer estado de inicialización va a pasar todas las inicializaciones de los periféricos del microcontrolador. Inicializamos todo lo que sea necesario. Este es un estado de entrada. Por aquí solamente vamos a pasar una única vez. Aquí estamos solamente cuando se acciona todo el sistema, cuando encendemos el micromouse, por decir. ¿Y qué es lo que va a hacer el sistema? Automáticamente nos va a mandar a un estado dormido. Vamos a suponer que el micromouse comienza así, comienza con ninguna perturbación en el exterior. Entonces se quedaría aquí. A ver, primero les explico qué significa S0 y qué significa SX. S0 ya lo habían visto. S0 es esta entrada de este sensor, que puede valer ¿cuánto? Puede valer 0, puede valer 1, puede valer 2 o puede valer 3. Les repito, si ese 0 es 2, entonces nos está indicando que ya estamos en una zona estable y tiene que detenerse. Entonces, eso. Ahora, S sub X es cualquiera de los otros sensores, ¿sí?
S sub X es S1, S2, S3, S4 o S5, cualquiera de ellos. Todavía, como les mencioné al inicio, no estamos haciendo control de orientación, solamente control de posición ahora. Entonces, a ver, vamos a tratar de concentrarnos aquí. Comenzamos. El sistema está en modo dormido. Está en modo dormido, ¿por qué? Porque todavía no hay obstáculo. Este obstáculo todavía no ha aparecido. Está escondido. ¿Se va a mantener aquí? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que, es decir, siempre que los sensores, los otros sensores, no detecten nada, que detecten que hay vacío nada más, el robot se va a mantener aquí, en modo sleep. Se va a mantener dormido, el robot se mantiene en ese estado, porque queremos que funcione así. Ojo que para ustedes el modo inicial puede ser distinto. Por ejemplo, inicializamos el robot, lo encendemos. ¿Qué nos puede interesar? Que comience a dar vueltas, por decir, para que busque si encuentra algo en el camino o que se ponga a avanzar lentamente, como explorando, ¿no? Entonces, en ese caso ya sería otro estado inicial. En el caso que estoy implementando aquí, el estado inicial es un modo dormido. El robot no hace nada, se queda quieto. ¿Por qué? Porque así lo estoy diseñando. Ya ustedes vean cómo les convenga diseñarlo después. Entonces, el robot está en estado dormido. Y luego, ¿qué pasa? Aparece un obstáculo. Vamos a suponer que aparece por aquí, en este primer estado, que no aparece de un momento a otro, se teletransporta aquí, ¿no? Vamos a suponer que viene de lejos y aparece aquí. Igual, ese 0 es igual a 0. Se mantiene aquí todavía. No hace nada porque está muy lejos. Se va a mantener aquí. Luego, imaginemos que se acerca el obstáculo. Está aquí. ¿Qué es lo que pasa? Este S0 ahora vale 1. Entonces, el micromouse despierta. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando S0 vale 1, se transforma o se transporta, perdón, a este nuevo estado. Avanzar. Entonces, se activa este estado en el cual el robot, ¿qué es lo que tiene que hacer? Avanzar. El robot va a comenzar a avanzar. ¿Hasta cuándo? Analicemos la máquina de estados. ¿Qué es lo que dice? La máquina de estados dice que va a salir de este avance, es decir, se va a mantener avanzando hasta que sucedan dos cosas. Uno, que ese 0 nuevamente sea 0, es decir, que estemos nuevamente en esta parte. Si sucede eso, ¿qué es lo que pasa? Vuelve a estar en estado dormido y se detiene. Ahora, ¿qué más puede pasar? Que ese 0 sea igual a 2, es decir, que esto se haya acercado tanto aquí y pasaríamos al siguiente estado. Es decir, se va a mantener avanzando hasta que el obstáculo esté aquí o esté aquí. Ustedes pueden decir, profesor, pero el estado stop y el estado sleep hacen lo mismo. Aparentemente sí, pero podemos configurarlo de forma distinta. Por ejemplo, el estado sleep podría no ser sleep, sino exploración, por decir. Detecta que no hay nada, entonces el robot se pone en un estado de exploración. Comienza a avanzar, comienza a avanzar despacio, a girar lentamente, tratando de encontrar al objetivo, al obstáculo, perdón. Entonces, por eso les sugiero que diferenciemos esos dos, porque si bien ahora hacen lo mismo, más adelante podemos independizarlos, las funciones pueden ser independientes, ¿no? Listo. Listo, chicos, espero que se esté entendiendo. Si no, aprovechen en preguntar. Estamos aquí, estamos en Move Forward. Si estamos aquí, el robot está avanzando. ¿Está avanzando hasta cuándo? Hasta que ese 0 sea igual a 2 o ese 0 sea igual a 0. ¿Se viene aquí o se viene aquí? Listo. Vamos a suponer que avanzó hasta que estemos aquí. Hasta que estemos en este estado. Stop. Listo. Ahora llegamos aquí. ¿Qué es lo que tiene que hacer el micromouse? ¿Qué hace en este estado? Se detiene, ¿no? Se detiene. Obviamente, esto solamente es una representación de lo que hace en general todo el sistema. Puede que se detenga, puede que al detenerse también aproveche en, no sé, en recargar sus baterías, no sé, puede aprovechar en enviar algún mensaje. Ya ustedes estructuran mejor qué es lo que quieren que haga en este estado. Aquí como ejemplo le he puesto solamente stop. En move forward, por ejemplo, ¿qué puede hacer? Puede también emitir sonidos, por ejemplo, de alerta, que estoy avanzando, ¿no? Eso solamente es un ejemplo de lo que se tiene que hacer en este estado.
Luego se va a mantener en el estado stop hasta que... bueno, ¿qué puede pasar en el estado stop? ¿A dónde puede ir? Nuevamente a avanzar, perdón, aquí, caso la entrada del sensor sea 1, o a retroceder, caso la entrada del sensor sea 3. La entrada del sensor 3, ¿a qué equivale? Estamos aquí, ¿no? Ese 0 igual a 3. Equivale a que nos hemos acercado mucho. Como nos hemos acercado mucho, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volver. El micromouse tiene que alejarse. El micromouse se aleja hasta que volvamos aquí, al estado estable. Estamos en stop. Listo, es como si lo hubiese capturado. Él detectó el objeto y lo trajo a esta zona de stop. Este es el estado donde nos interesa mantenernos. Caso el obstáculo se aleje, intente alejarse, ¿qué es lo que va a hacer el micromouse? Va a detectar que estamos en otro estado, en S1, en Move Forward, y va a tener que avanzar nuevamente. Listo. Espero se entienda, chicos. No veo ninguna pregunta. Espero que se esté entendiendo. Si no, aprovechen. Esta máquina de estados es bastante sencilla, pero lo podemos ir complicando mucho más. Es útil hacer esto porque nos va a facilitar bastante la programación. Nos va a facilitar bastante también, más adelante, hacer cambios en el programa. Nos va a facilitar trabajar en estructuras independientes y luego acoplarlas entre ellas. También se puede hacer eso. A ver, ahora, si se dan cuenta, solamente hemos analizado la entrada del sensor S0, ¿no? De este sensor rojo que está aquí, el principal. Todos los demás no hemos hecho nada. Hemos supuesto que el obstáculo aparece en esta dirección, aparece aquí enfrente de S0. Pero ¿qué pasaría si el obstáculo aparece aquí arriba? Es decir, S0 no lo detecta. Según S0, aquí no hay nada todavía. Pero el obstáculo, imaginemos que vino de otro lugar y se posicionó aquí. Imaginemos que está bien lejos. Entonces, tal como está este robot, él va a continuar manteniéndose quieto, ¿no? En modo dormido. Pero, ¿qué es lo que tiene que pasar? Primero, el robot tiene que detectar que el objeto está aquí. ¿Quién va a detectar que el objeto está allí? Este otro sensor, el azul que está aquí, el S2. Como está más cerca de él, él va a detectar, aquí está el objeto. ¿Qué es lo que tiene que hacer el micromouse? Tiene que rotar hasta que detecte hasta que este de aquí lo detecte. ¿Sí? Quizás rote más, quizás rote hasta allí. Recuerden cómo funciona el sensor que tiene. Transmite un haz de luz y detecta el rebote. Entonces va a tratar de posicionarse allí. Es lo que queremos que haga. Pero también podría ser lo siguiente, miren. Puede ser que... A ver. Listo, estaba así originalmente. El sensor orientado hacia la derecha, el sensor principal. Puede ser que haga esto también. Detectamos que el objeto está aquí y el robot puede hacer esto también, ¿no? Girar en el sentido contrario, se va a demorar más, pero va a llegar hasta aquí otra vez. Y listo, detectó el objeto. Es decir, girando a la derecha o a la izquierda, en algún momento este sensor rojo va a conseguir encontrar el obstáculo. Obviamente nos interesa que sea lo más eficiente posible, ¿no? Programar eso es muy, muy sencillo. Es decir, si alguno de los otros sensores detecta el objeto, que gire siempre a la derecha, por decir. Esa es una sola instrucción, es bien sencillo de hacer. Y es lo que puse aquí. ¿Qué pasa si alguno de los otros sensores, este es otro estado, voy a añadir un estado aquí, en el modo dormido. Si alguno de los otros sensores, yo le puse SX, a cualquiera de los otros sensores, es mayor que 0, ha detectado un objeto. Pero el sensor principal no. ¿Sí? Es decir, se detectó un objeto, pero no es por el sensor principal, es por alguno de los otros. ¿Qué es lo que va a pasar con el sistema? Va a rotar. Va a rotar y se va a mantener rotando siempre que el sensor principal siga sin detectar nada. Es decir, este sensor principal
no detecta nada. Una vez que detecte el objeto, allí sale. Sale de este estado y viene hasta este estado. Mover hacia adelante. Y luego es el mismo problema que ya habíamos visto antes. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasaría si por algún motivo yo coloco el sensor? Aparece así de un momento a otro, se teletransporta y aparece aquí. ¿Sí? No aparece aquí afuera como tiene más sentido, ¿no? Que vino de muy lejos y se acercó. No. Aparece de un momento aquí, de un momento a otro aquí. ¿Qué es lo que va a pasar con el sistema? El sistema estaba en estado dormido. Se mantenía en estado dormido, pero igual va a salir de este estado porque aquí tenemos una entrada ya. Al mantenerse aquí, el sensor va a detectar que hay un objeto y va a activar esto de aquí, este valor. En ese 0 le va a poner 1 y lo va a cambiar automáticamente de estado. Ya no va a seguir en el estado dormido, sino se va a activar otra vez el estado mover hacia adelante. Lo mismo si lo inicializamos aquí. A ver, vamos a tener cuidado porque a veces existen unos vacíos que si no inicializamos bien puede ocurrir problemas. ¿Qué pasaría si por algún motivo aparece aquí el obstáculo? Se inicializa, S igual a 3 no está como salida de este estado, dense cuenta. S igual a 3 no está como salida de este estado. Entonces, ¿qué va a pasar? Está indefinido, ¿no? Tendríamos que colocarle un estado más. Si S0 es igual a 3, tendría que automáticamente venir hasta aquí, ¿no? Move backward. Otra cosa que podemos hacer es cambiar la condición, que se mantenga en sleep siempre que Sx y S0 sean iguales a 0. Caso contrario, ¿qué es lo que va a pasar? Vendría aquí. Es decir, en vez de poner S0 igual a 1, podríamos poner S0 distinto de 0. Al hacer eso, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando S0 es distinto de 0, es decir, estamos considerando todos los otros casos, automáticamente va a venir a este estado. Solo que ahí hay un pequeño detalle, no dense cuenta. Por un instante, él va a avanzar un poquito, porque estamos en el estado move forward. Él va a avanzar un poquito y se va a dar cuenta después que estoy ya muy cerca, estoy en el estado 3. No, ni siquiera está definido aquí para move forward el estado 3. Entonces tenemos que ir corrigiendo todo eso, chicos. Tenemos que considerar todos esos posibles fallos. Porque así tal como está, si nosotros lo implementamos y hacemos que de un momento a otro aparezca el obstáculo aquí, me parece que no va a funcionar. Se va a trabar por acá. Por eso muchas veces cuando implementan los proyectos así, sin planificarlos bien, suceden esos problemas. Profesor, funciona bien, pero siempre y cuando comience por acá. O siempre y cuando presione este botón y no sé, y lo haga funcionar después de 2 segundos, por decir. Y esas son cosas un poco más empíricas, ¿no? Y eso nos suele pasar, le suele pasar a los que han llevado embebidos seguramente, cuando trabajan con proyectos muy grandes, pero todo eso tiene que ser planificado, tiene que notarse cuando hacemos la máquina de estados. Esto se puede mejorar mucho más. Aquí lo he dejado así como un ejemplo solamente. Como les mencioné, no están definidos otros saltos, como qué pasaría si ese 0 fuese igual a 3 aquí en el modo dormido, o qué pasaría si aquí, por ejemplo, el estado fuese igual a 0, el S0 fuese igual a 0, perdón. Entonces, ¿qué pasa si por algún motivo pasa eso? Entonces, él se va a mantener yendo hacia atrás, a pesar que de un momento a otro desapareció el objeto. A ver otra vez. Imaginemos que estábamos aquí, ¿sí? El robot estaba retrocediendo, estaba yendo hacia atrás. Listo. ¿Qué pasa si por algún motivo el objeto desaparece? El objeto desapareció y nos hemos quedado en este estado. ¿Qué es lo que va a pasar si el objeto se desapareció? Ahora ese 0 va a ser ¿cuánto? Va a valer 0. ¿Ese cambio está registrado en nuestra máquina de estados? No está. Como no está registrado, nos vamos a mantener aquí probablemente. Quizás el sistema lo mantenga aquí. Como no está definido, entonces se va a mantener retrocediendo, ¿no? Y no es algo que habíamos planificado. Por eso, chicos, es muy importante que
planifiquen bien todos los posibles cambios de estado antes de ponernos a programar. Que consideremos todos los posibles fallos que pueda tener nuestro sistema antes de que programemos. Por ahora lo voy a dejar así. Ustedes ya saben las limitaciones que tiene esto, porque estamos trabajando en el caso más probable. Es difícil que de un momento a otro desaparezca, por ejemplo, el obstáculo que está aquí. A pesar que nosotros podamos retirarlo, ¿no? Manualmente, coger que el obstáculo sea, por ejemplo, una tarjeta, la pongamos aquí y luego la alcemos, de modo que desaparezca de un momento a otro para este sensor. Listo. Ahora, ¿cómo hacemos lo del giro? Por ahora ya se ha explicado la parte de control de desplazamiento para que se posicione el micromouse a cierta distancia de nuestro obstáculo, para que se posicione aquí, en esta franja. Ojo que yo estoy supuestamente posicionando el obstáculo, ¿no? El obstáculo, pero en realidad quien se mueve es el micromouse. El micromouse es el que se va a acercar o alejar del obstáculo. Listo. Para la rotación es similar, pero voy a tratar de hacerlo más simple. Vamos a imaginar que el robot solamente rota ahora, no va a estar desplazándose, ¿sí? Voy a agrupar esto, listo. Vamos a imaginar que el robot solamente rota sobre su eje, ¿sí? Y no se desplaza, lo del desplazamiento se ve aparte. Vamos a suponer que el obstáculo, en este caso es este círculo, apareció en esta línea de visión, llamémosle, del sensor que está aquí. El sensor que está en ese cero detecta que hay un objeto delante de él, pero ya está en el sensor que nos interesa, ya está alineado con la dirección en la que queremos que el robot se mueva. Ojo que dense cuenta que este robot está rotado 90 grados comparado con el de aquí. El de aquí está orientado hacia la derecha, dense cuenta por esta flecha que le he puesto, y en este otro el sensor está orientado hacia arriba. Listo. ¿Qué pasa si este sensor detecta el objeto? ¿Cuánto tendría que ser nuestra velocidad angular para corregir el error? Primero, ¿cuánto sería el error de rotación si el objeto ya está aquí? 0, ¿no? Porque ya está bien alineado. Entonces, como ya está bien alineado, la velocidad angular que va a tener el robot en este estado va a ser de 0. Esto ya lo transforman internamente a PWM. Ese 0 radianes por segundo, por decir, equivale quizás a 10% del duty cycle, no sé, de un PWM. Pero cuando detecte entonces este sensor que el objeto está aquí, la velocidad angular es 0. Ahora, ¿qué pasa si el objeto aparece por este lado? El objeto apareció por aquí y este sensor lo detectó. Si este sensor detectó el objeto, antes de comenzar a hacer el control de desplazamiento, control de posición, vamos a orientarnos. Vamos a hacer que este robot comience a girar. ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que queremos? Que esto se oriente aquí. Para hacer eso, ¿qué tiene que pasar con el robot? Tiene que rotar, ¿cierto? Tiene que rotar en sentido negativo, ¿no? Entonces vamos a darle una velocidad angular de menos 20, por decir. Vamos a suponer que es por ciento, ¿ya? Porcentaje. Que va de 0 a 100%, por decir. Entonces, ¿por qué le pongo menos 20? Y no le pongo menos 50 o el máximo que es menos 100. Porque quiero que se corrija lentamente. ¿Por qué? Porque ya veo que me falta poco. Dense cuenta que de aquí para llegar al error 0, solamente me está faltando girar un pequeño ángulo de unos 30 grados más o menos. 45 grados más o menos. No es mucho. Entonces, ¿qué hago? Lo seteo con una velocidad baja. ¿Qué pasaría? ¿Qué podría pasar si en vez de menos 20 yo le llamo o yo lo seteo en menos 100, en la máxima velocidad? Puede pasar que el robot vaya tan rápido, gire tan rápido, que se pase y ya no consiga detenerse a tiempo.
Entonces, que se pase incluso hasta el otro, hasta el otro sensor. Y estaría así, yendo de un lado, de un lado para otro, girando, girando. Entonces, tenemos que calibrar bien eso. Por eso aquí yo le pongo menos 20, que es una velocidad moderada, para que pueda detenerse bien una vez que este sensor llegue a detectar al objeto. Listo. Ahora, este otro sensor igual, solo que está en el lado izquierdo, ¿no? Si está en el lado izquierdo, el robot tiene que girar en sentido... perdón, me parece que aquí es negativo, ¿no? A ver, me corrigen. Me parece que aquí es negativo y aquí es positivo. No, estaba bien. Estaba bien. A ver, dense cuenta. Si el robot está en este estado y apareció aquí el obstáculo, ¿qué tiene que hacer el robot? Tiene que rotar hasta esta posición. ¿En qué sentido rotó? ¿Positivo o negativo? Positivo, ¿cierto? Entonces, por eso la velocidad angular tiene que ser positivo, más 20. Y otra vez, lentamente, ¿no? Porque ya estamos cerca. Volvemos aquí. Y eso tiene que ver mucho con el control proporcional, porque la señal de control, que en este caso viene a ser la velocidad angular, es proporcional al error que estamos teniendo. Como aquí nuestro error es poco, entonces la velocidad angular, la acción de control, también va a ser poco. Pero ¿qué pasa si ahora el obstáculo está aquí? ¿Qué pasa si el obstáculo apareció por este sensor? Démonos cuenta que ya está más lejos del set point, del valor que nosotros queremos. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos girar también, solo que ahora podemos darnos la libertad de hacerlo girar con una mayor velocidad, ya no con más 20. Vamos a girar, por ejemplo, con 40. Creo que en el micromouse yo le puse aquí 80. Pero ahí ya ustedes vayan viendo. Va a girar con alta velocidad, supongamos que es 40. Mientras va girando, el obstáculo va subiendo y llega a este otro punto. Aquí se corrige nuevamente la velocidad angular. La velocidad angular que inicialmente estaba seteada en 40, al ser detectado este objeto por el otro sensor, esa velocidad angular va a ser actualizado a un valor de 20. Y nuevamente va a ir lentamente otra vez y aquí, hasta detenerse en esta posición. Listo. Lo mismo para el otro sensor de aquí. Y finalmente lo mismo para el sensor que está más abajo. Solo que este sensor que está más abajo, obviamente es el que está más lejos y nos conviene darle la máxima velocidad, ¿no? Nos conviene que sea el 100%. Puede ser a la derecha o a la izquierda, como sea. Entonces, por ambos lados va a llegar aquí. Listo. Chicos, en el fondo, eso es todo lo que se tiene que hacer para programar por primera vez un micromouse básico. Ustedes pueden decir, profesor, pero nosotros estamos siguiendo el obstáculo, nosotros queremos seguir un laberinto. Pero es el problema opuesto, porque en un laberinto lo que ustedes siguen no es el obstáculo, sino es el vacío. En el laberinto ustedes van a tener obstáculos por todas partes, porque esos obstáculos son las paredes. Imaginemos que este sensor detectó este obstáculo, detectó este de aquí, detectó este y detectó este. Listo. Aquí está una pared, otra pared, 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 pared. Y solamente detecta que al frente está vacío, al frente no hay nada. ¿Qué es lo que tiene que hacer el robot? En vez de seguir un obstáculo, como vimos en el caso anterior, va a seguir, ¿qué cosa? El vacío. El robot se va a desplazar hacia allá. Entonces, ese es un primer paso que tendrían que hacer. Bueno, no. El primer paso que tienen que hacer para programar un micromouse es que consigan que el micromouse siga un obstáculo. Por ejemplo, que siga su celular, que siga una cajita. El robot tiene que orientarse hacia la cajita y luego tiene que acercarse a la cajita. Intenten primero eso. ¿Por qué? Porque también va a ser más fácil depurar los errores.
cuando intenté hacerlo directamente con un laberinto, me era más difícil recrear el entorno del laberinto, porque a veces había un pequeño, no estaba bien cerrado, no sé, tenía un poco más de problemas. Es más fácil hacer pruebas para que el robot siga un obstáculo que para que siga el laberinto, porque necesitan el laberinto, ¿no? Es más fácil tener un obstáculo que se puede ser una tarjeta de banco, por decir, a tener ya el laberinto bien configurado, bien listo, ¿no? Entonces le sugeriría eso. Aquí va a ser un pequeño diagrama de control, pero con esta forma en la que he mostrado yo creo que es suficiente. Sí, supongo que varios de ustedes no han llevado embebidos o están llevando ahora, pero si se dan cuenta, casi no he utilizado ningún conocimiento de embebidos hasta ahora, porque ahora les voy a mostrar la parte de programación de esto. Pero también basta con que sepan programación en C para que entiendan cómo se implementa esta máquina de estados en un microcontrolador. No voy a centrarme en algún microcontrolador en específico, voy a hacer más la programación en lenguaje C, luego ya ustedes lo adaptan al microcontrolador que prefieran, sea Arduino, sea Atmega, sea el que ustedes más dominen. A ver, yo tengo aquí un IDE que está basado en Eclipse, que es para el microcontrolador STM32, este de aquí. Pero se programa en C, C++, pero no puedo probarlo para que ustedes vean porque no tengo ahorita un hardware donde pueda implementar esto. Entonces, lo que voy a mostrarles ahora simplemente es cómo se programa, cómo se traduce esta máquina de estados, a esto de aquí. Este código que acabo de sombrear esto equivale a esto de aquí. Entonces, no puedo compilarlo, no puedo buscar si es que hay algún error. Va a ser más algo referencial para que luego ustedes puedan implementarlo con más calma en el IDE que prefieran, ¿no? Sea Arduino o sea de cualquier otro. Antes de comenzar a programar, chicos, no sé si tienen alguna pregunta, si se está entendiendo, si prefieren que, o si quieren que repita algo de aquí. Quizás esto de aquí no se entendió bien. ¿Qué es M? ¿Qué es S? Recuerden que M es la medida en sí del sensor. Por ejemplo, 2 centímetros, 5 centímetros, eso. S0 es una equivalencia. Por ejemplo, S0 igual a 0 implica que la medida del sensor es mayor que 20 centímetros, por decir. Si es mayor que 20 centímetros, entonces este S0 va a valer 0. Va a ser como que nuestra entrada al sistema. Listo, chicos. Entonces, voy a suponer que se está entendiendo todo. Vamos a comenzar con la parte de programación. Listo. Lo que voy a hacer es primero definir varios de las acciones que se van a realizar en esta máquina de estados. Por ejemplo, stop, avanzar, retroceder, rotar y quedarse dormido. Esos estados los voy a definir. Espero que hayan llevado lenguaje C, que ya hayan llevado programación, para que entiendan varias de las sentencias, instrucciones que he colocado aquí. Imaginemos que este es nuestro main, el main principal. En sí, el main principal lo tengo aquí, este es el que me está funcionando. Aquí he creado otro un poco más didáctico, sin funciones propias de este microcontrolador, sino algo más genérico. Aquí no hay nada que sea propio de este microcontrolador, para que no se confundan. Listo. Vamos a suponer que este es nuestro programa principal, este es nuestro main. Saben que primero se ponen los includes, ¿no? Aquí colocamos todas las librerías que vamos a utilizar, todos los ficheros que necesitamos, los headers de otros periféricos, no sé. Eso ya depende de cada uno de los IDEs que estén utilizando. Yo voy a comentarlo eso.
Perdón. Por ejemplo, en el IDE que estoy usando, necesitamos el config, stdlib y uno para controlar motores. Estos includes ya son propios de este microcontrolador. Igual ustedes van a tener sus propios includes de su microcontrolador. Listo. Luego yo voy a definir unas instrucciones de compilador que van a hacer lo siguiente: sleep, move forward, stop, retroceder y rotar a la derecha, por decir. No sé si han visto ya esta instrucción. Esta instrucción simplemente va a reemplazar, siempre que yo escriba esto, lo va a reemplazar por lo que yo coloque aquí. Es como si yo estuviese creando una función, pero en sí no estoy creando una función. Yo estoy definiendo o estoy redefiniendo una variable. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué? Toda esta instrucción que está aquí, en lo que estoy sombreando, lo que hace es que el robot avance. Vamos a ver, ¿qué hace esta función? Motor, giro, hace girar el motor A, imaginemos que el motor A es el de la izquierda, por decir, lo hace girar en sentido horario, y el motor B también lo hace girar en sentido horario. Como ambos motores giran en sentido horario, ¿qué va a pasar? El carro va a avanzar, el micromouse avanza. Si quiero que se detenga, ¿qué hago? Hago que la velocidad de los motores sea cero. Seteo esa velocidad en cero y se detiene. Listo. Si quiero que retroceda, ¿qué hago? Lo mismo que avance, solo que contrario, ¿no? En vez de que gire en sentido horario, gira en sentido anticlockwise. Igual el motor B también, en vez de que gire en sentido horario, gira en sentido antihorario. Listo. Para que gire hacia la derecha, ¿qué hacemos? Que un motor gire en sentido horario y el otro gire en sentido antihorario. Listo. Estas funciones de aquí también son propias de este microcontrolador. Ustedes ya tendrán la forma de definirlas en sus propios microcontroladores, o ya tendrán sus propias funciones quizás. Puede ser, por ejemplo, set pwm, no sé, a un valor y a un sentido quizás. Eso es lo que ustedes tienen que configurar. En adelante ya no voy a colocar más estas instrucciones, sino voy a colocar el equivalente. Solamente move forward, move backward, stop, sleep y girar. Nada más. Luego también he definido este tipo de variable en num. Los que han llevado C deben estar bien familiarizados con esto de aquí, con estas instrucciones. State es una variable que ya está predefinida. No, en sí, los valores que puede tomar ya son fijos. Son estos 6 valores que he definido. Yo le puedo colocar el nombre que desee. ST-init, ST-sleep, que son los estados, ¿no? Estado inicializado, estado dormido, estado hacia adelante, estado detenido, estado hacia atrás y estado rotar. Son los valores que puede tomar una variable definida como estado. Listo. Ahora vamos a definir nuestra variable principal, S0. Recuerden que S0 es este de aquí, la lectura del sensor aquí del sensor rojo. Y también es el que nos hace saltar de estado en estado, ¿no? Ese cero nos hace transportarnos de un estado a otro estado. Entonces es importante que lo separemos, le demos una variable única. Entonces voy a llamar a esa variable ese 0 y lo inicializo como 0. ¿Qué tipo de variable le asigno? Un char, assigned char, para que tenga 8 bits. Muchos se acostumbran a llamarlo entero de una vez o float, y no lo aprovechamos bien, ¿no? Porque ese 0 solamente va a tomar, ¿cuántos valores? A ver, 0, 1, 2, 3, 3 valores. Y utilizar un float, por ejemplo, para eso, no tiene sentido porque es demasiado grande, ¿no? Lo pueden usar, sí va a funcionar, pero no es eficiente. Entonces, con esto sí, trabajamos con 8 bits, que inclusive es mucho todavía. Y luego, los otros sensores los voy a colocar dentro de esta variable SX, que es un arreglo de 5 datos, porque son ¿cuántos sensores aquí? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sensores azules, que son todos los otros sensores. Los guardo aquí. Los inicializo con 0. Estoy suponiendo que no hay ningún objeto detectado todavía. Todos ellos están en 0. Y velocidad. No sé por qué le puse entero. Todavía no sé cuánto va a valer.
Esto de aquí, no se distraigan con esto, después les muestro. Listo. A ver, listo, creamos nuestra variable de estado. Se va a llamar std. Recuerden que ese estado nosotros lo hemos creado aquí. Puede tomar solamente estos valores. En el fondo, chicos, los que no han visto estos valores son valores numéricos. Por ejemplo, este es 0, esto es 1, esto es 2, este es 3, este es 4, este es 5. Yo podría haber puesto aquí una variable std igual a 0. Si std vale 1, salta aquí. Std igual a 2, salta aquí. Se puede hacer, solo que si les doy el código para que lo revisen después de 3 meses, se van a olvidar qué era el número 3 aquí, qué significaba. O si prestan el código a algún compañero, no va a entender qué significa que el caso en el que esto vale 5, por decir. ¿Qué significa ese 5? Entonces, un consejo que les doy es que traten de usar esto, cosa que ustedes se dan cuenta, ¿no? Ah, esta es una máquina de estados, aquí hay varios estados. Entonces, aquí lo que va a hacer es avanzar. Aquí se detiene, mira. Aquí retrocede. Aquí está rotando. Aquí comienza seguramente. Aquí está inicializándose. Listo. Es más fácil de interpretar lo que está haciendo nuestro código. Entonces, comencemos a ver si esto equivale a lo que nosotros hemos implementado. std init. ¿Dónde estamos? Aquí, en este primer estado. std init. ¿Qué es lo que va a pasar? De frente se va a venir a sleep. No depende de nada. Siempre va a estar y llegando aquí. Entonces, ¿qué pasa dentro de init? Vean, el estado se actualiza. std ahora vale st sleep, estado sleep. Entonces, en el siguiente bucle, la siguiente vez que se ejecute esto, ahora std ya no vale init. std vale ¿cuánto? Sleep. Fue actualizado. Recuerden, a ver cómo funciona el switch case. Voy a tratar de ser didáctico en esto por si alguien no ha visto mucho de C. Esto es como si fuese un if. El if sí deben conocerlo. If end. Es como si estado es igual a esto de aquí, entonces ejecuta lo que hay dentro de aquí. Si esta variable es igual a esto de aquí, ejecuta lo que está aquí. Igual, entonces va a buscar este estado, cuál de todos estos casos es, y va a ejecutar solamente el caso respectivo. De nuevo, std comienza ¿con qué valor? Con este valor. Fue inicializado con st init. Entonces, nuestro código va a venir directamente a ejecutar esto que está aquí. Pero ¿qué es lo que pasa aquí dentro? Simplemente cambia de estado. Hace que el estado ya no sea init, sino sea sleep. Entonces salta y llega a este punto. Ahora estamos en estado sleep. Ojo que eso sucede en la siguiente iteración de este bucle for, ¿no? Infinito. Llega aquí. ¿Y qué puede pasar en el caso sleep? Veamos el caso sleep. Estamos aquí. Pueden pasar dos cosas. Puede pasar que ese 0 sea igual a 1. En ese caso nos cambia de estado. Puede pasar también que Sx sea 0. Si Sx es 0, se mantiene en sleep. Puede pasar también que Sx sea mayor que 0. Y ese 0 sea mayor que 0, entonces sea igual a 0, y eso también nos hace cambiar de estado. Vamos a ver si están implementados los tres cambios. El primero está S0 igual a 1. Si sucede eso, ¿qué pasa con el estado? Se va a forward, se va a avanzar. Listo. Ese es este de aquí. Ahora, este otro estado, que es Sx distinto de 0. Ajá, equivale, ¿no? Sx distinto de 0, que sea mayor que 0 es lo mismo. Porque no puede ser negativo. Entonces, si sucede eso, se va a rotate. Vamos a implementar este otro estado, que lo mantiene en sleep, solo por si acaso. If, ¿qué es lo que mantiene en sleep? Sx igual a 0. Sx igual a 0. Si sucede eso, ¿cuál es el estado en el que nos mantenemos? Este de aquí.
no sale, se mantiene aquí. Listo. A ver, una vez que suceda esto, que el sensor detecte que estamos en el estado, o debemos ir al estado forward, saltamos aquí. ¿Qué pasa en este estado? Ya estamos aquí. ¿Qué pasa? El robot tiene que avanzar, ¿no? Entonces colocamos la instrucción que hacía que avance. Move forward. Esto de aquí va a ser avanzar al robot. Se va a mantener avanzando. ¿Y qué es lo que va a hacer que salga de este estado de avanzar? Dos posibles opciones. Que S0 sea 0 o S0 sea 2. ¿Eso de dónde viene? De aquí. ¿Qué nos saca de este estado? Dos opciones. S0 igual a 0 o S0 igual a 2. Cualquiera de ellos nos saca de este estado. El primero nos saca del estado, pero nos manda al estado dormido. El segundo nos saca también de este estado, pero nos manda al estado detenido. Y eso es lo que pasa aquí, ¿no? El primero, si es 0, nos manda al estado dormido. El segundo nos manda al estado stop. El estado dormido regresa aquí, ¿no? Regresa aquí y se queda esperando nuevamente que haya una variación en ese 0. Nada más. Estado dormido, si sucede, perdón, en estado detenido, ¿qué pasa? Viene aquí, se detiene, los motores se detienen y esperamos que salga. ¿Qué es lo que puede hacer que salga del estado detenido? Estamos aquí. Suceden dos cosas, ¿no? Que S0 sea igual a 3 o que S0 sea igual a 1. Cualquiera de esos dos. S0 igual a 3 nos va a mandar a este otro estado. Y S0 igual a 1 nos va a mandar a este otro estado. Y es lo que está aquí. Uno lo manda forward, otro lo manda a backward. Forward, backward. Listo. En move backward solamente existe una única posibilidad, que es volver al estado detenido. Este único salto, ¿no? Esto que está implementado. Listo. Ahora falta el rotate. ¿Qué hace que venga a este estado? Simplemente el hecho de que algún otro sensor detecte que es distinto de 0. Eso va a hacer que nuestro sistema salte a una rotación. Aquí por simplicidad le puse que rote siempre en el sentido hacia la derecha, que siempre rote en sentido negativo. Pero eso es por simplicidad, es lo que les decía, lo más fácil es hacerlo girar siempre en el mismo sentido para que en algún momento el sensor 0 detecte el objeto. Pero como les decía, lo que se tendría que hacer aquí para mejorar el funcionamiento del robot es implementar esto que les dije, detectar qué sensor detectó el objeto y en función a eso definir una velocidad angular. ¿Cómo podemos hacerlo? Yo lo he estado poniendo con una función aquí, usando un puntero, pero vamos a hacerlo así simple. Vamos a hacer, ¿cómo sería? A ver. Sería así, me parece. A ver, corríjanme también porque hace mucho que no programo en C. Por ejemplo, así. Mayor que 0 le pongo. O distinto de 0 mejor. Listo. Si fue el sensor 1, es decir, este sensor 1, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Velocidad angular igual a 20. Podemos definir una función de giro, ya no esta de aquí, sino puede ser... No, velocidad, definimos velocidad. Eso sí existe como una función. Que está aquí, motor speed. A ver, voy a utilizar esto, chicos. Motor speed. Perdón, voy a hacer así. Motor speed, ¿cuánto tenía que ser? 20. Eso setea solamente la velocidad del motor, pero no la orientación, es decir, si es positivo o negativo. Entonces, para que sea positivo o negativo, voy a usar la otra instrucción que está aquí. Por ejemplo, turn right. ¿Está bien? Si está allí, gira en positivo. Left sería.
left no está definido, me da error. ¿Qué tenemos que hacer? Lo creamos. Left. Aquí sería lo contrario, anti-clockwise, y aquí sería clockwise. Listo. Simplemente es girar un motor en un sentido y el otro en el otro sentido. Listo. Y repetimos esto para los otros sensores. Son 6 sensores más o 5. 5. Sensor 2, sensor 3, sensor 4, sensor 5. Si detectamos que el sensor 2 es distinto de 0, seteamos a más 40 en el mismo sentido. Si es el último, seteamos la velocidad al máximo, que vale 100. Puede ser el sentido positivo o negativo, no hay problema. Ahora, en los otros casos, si es el 4, por ejemplo, si es el 4 que viene a ser este, gira con 40. Si es el 5, gira con 20. 40, 20. Solo que aquí ya no gira en sentido hacia la izquierda, no gira hacia la derecha. Listo. Se va a mantener rotando ¿hasta cuándo? Hasta que este sensor detecte que está en 1. Es decir, se va a mantener rotando este sistema hasta que el primer sensor, el principal, detecte el obstáculo. Aquí le puse varios para ejemplicidad, para mostrar de ejemplo el primer caso, que era el seguidor de obstáculo. Listo. Una vez que el primer sensor detecte ese objeto, allí recién se va a detener. Bueno, no se va a detener, ¿no? Va a cambiar de estado. ¿Va a cambiar de estado a cuál estado? Al forward, a este de aquí. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a avanzar hasta que cambie de lectura del sensor, que esté en un rango en el que considere que estamos en la franja 2. Y ahí recién se detiene. Listo, chicos, espero que no se me haya pasado nada aquí. Este de aquí, mejor lo elimino. Así se ve más didáctico. Esto también. Me parece que sí hay algo que corregir aquí. Porque dense cuenta que este es un array. Y aquí yo estoy simplemente comparando un valor, ¿no? Aquí si lo pongo de esta forma me parece que estoy comparando la dirección de este array. Entonces tendríamos que adaptar esto para que lo que compare sea que todos los elementos del array sean distintos de 0. Entonces, ¿cómo puede hacerse? Por ejemplo, se me ocurre algo así. Debe haber formas más eficientes de hacer esto, pero por ahora lo voy a hacer así. S1 distinto de 0 y otra opción podría ser la suma de todos los elementos tiene que ser distinta de 0, ¿no? No sé si el comando sum está implementado aquí. Pero como ahora no me acuerdo el comando, lo voy a dejar así. Ya ustedes lo optimizan este código. Básicamente estoy... aquí tiene que ser doble. Porque estamos comparando. Cuatro. Debe haber una forma más inteligente de hacer esto. Pero bueno. Listo. Listo. Y esto de aquí sería lo contrario, ¿no? Sí, sería lo contrario de esto. Aquí nos convendría hacer un if-else. Sí. If-else. Parece que sería así. If, a ver.
if else. Ya no me acuerdo cómo era. Creo que en else, claro, en else no hay condición, ¿no? Simplemente así. Aún me da error. Hay un error de sintaxis. Ahora no me acuerdo cuál me debe tener. Los puntos. No. No me acuerdo, chicos. Hace tiempo que no programo en C. Entonces me estoy confundiendo un poco en la sintaxis. Pero debe ser algo simple. Voy a dejarlo como tarea. Voy a dejarlo así. Aquí, otra opción es que coloque todo esto y ponga lo contrario, ¿no? Ya ustedes lo optimizan. En vez de distinto, que sea igual, igual, igual. Listo. Y ya está. Ya está, chicos. No sé qué más podría modificar. Se podría aumentar más cosas aquí para que la velocidad, por ejemplo, sea proporcional al error. Aquí podríamos crear una función al inicio. Velocidad igual a, no sé, a una función. Aquí mismo voy a colocar la función. KP por error más KI por derivada del error. Integral le pongo así. Integral del error. Y ya, ahí tendríamos un pequeño controlador PI, pero tendríamos que definir los errores, ¿cierto? ¿Qué sería igual al error? El error tendríamos que implementarlo, yo le sugeriría en otra función, que lo saquemos de aquí, porque se va a recargar si no, que esto solamente esté trabajando con la máquina de estados. El error podría ser igual a el set point, nosotros definimos cuál va a ser nuestro set point, menos la lectura real de todos los sensores. Podemos tener otra variable aquí que esté guardando todos los S. Podemos llamarle S, por ejemplo. Ah, no, solamente nos interesa el S0, ¿no? Sí, menos S0. Ahí ya tendríamos el error. Solo que, como vamos a hacer también la integral del error, nos conviene guardar el error en un array. Es decir, nos conviene tener... Voy a estar comentando esto para que no se contamine mucho nuestro código. La integral del error, ¿cómo lo podemos calcular? Obviamente no podemos estar integrando todos los valores desde el inicio, ¿no? En teoría, cuando calculamos el término integral del controlador PI, integramos el error desde el origen. Y ese error va a ir creciendo. En la realidad crece exponencialmente porque nunca es cero. Siempre hay un error pequeñito y se va a estar sumando siempre. Para evitar eso, lo que vamos a hacer es un array de error. Vamos a suponer que el error en sí no es un valor único, sino que internamente guarda muchos otros valores. Vamos a suponer que es esto. El error es igual a... va a ser un array entero, por decir, de 10 valores, ¿sí? Y los inicializamos como... yo le voy a poner un E1, E2, E3, E4, así, hasta E10. Recuerden que estos errores son temporales. Este es el error en el instante actual, un instante anterior, 2 instantes anteriores, así. Y esto se va a ir actualizando. Siempre vamos a tener el registro de los últimos 10 errores. Entonces, ¿cuánto sería nuestro término de aquí? Integral del error. Sería la sumatoria de todos estos errores, ¿cierto? Esta integral del error va a ser igual a la sumatoria. No sé si esto existe en lenguaje C. Quizás exista, pero tenemos que incluir otra librería para que lo considere. De todos estos valores. O simplemente E1 más E2 más puntos suspensivos más E10. Y
allí tenemos ya nuestro término integral del error, que va a ser reducir algún posible error en estado estable. El término derivativo es similar, solo que en vez de guardar el error, lo que tenemos que guardar es la variación del error, es decir, E1 menos E2, E2 menos E3, E3 menos E4, así. Toda esa variación la vamos guardando para reemplazarlo en nuestro término derivativo. Pero chicos, yo les sugiero que todavía no se compliquen tanto con eso. Primero asegúrense de que algo así funcione, que esta máquina de estados funcione. Debe haber aquí un par de errores todavía. Y no sé, se me pasó. Que seguramente se me pasó algo por acá. Sí. Sería todo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Espero que se haya entendido. Quizás para algunos fue obvio, quizás para otros fue muy complicado, especialmente si no han visto programación en C o si no han trabajado antes con sistemas embebidos. Esta plantilla que les he mostrado es una plantilla genérica. Sirve para muchas plataformas porque lo único que cambiaría sería como la forma en la que se definieron estas instrucciones de compilador. Solamente actualizarían eso, colocarían sus includes. ¿Qué más? Acá hay otra función. Esta también, que es la función que define la velocidad del motor. También tendrían que actualizarla por la función que ustedes usan. Listo, chicos, sería eso. Espero que les haya servido un poco la clase así de forma genérica. Yo voy a compartir este archivo y este dibujo con Oscar. Perdón, ¿dónde está? Este de aquí. Y este archivo con Oscar para que les sirva de guía cuando quieran implementar su micromouse. Sería todo, Oscar. ¿Sigues por ahí todavía? Sí, profe, sigo aquí. Genial. Genial, Oscar. ¿Sería eso lo que he preparado para hoy? Sí, profe, muchas gracias de todo por apoyarnos durante todo el taller. Y De bueno, nada, Oscar. también quise darle gracias a todos los organizadores que son Alessandra Mesa, Diego Palma, Giraldo, que nos han estado apoyando detrás con todos, con los flyers, con las diapositivas, con los Kahoot. Y bueno, como ya sabrán, hoy día será nuestro último Kahoot. Para este taller, los talleres de construir tu propio robot micromouse. Ahorita voy a compartir mi pantalla para que puedan entrar al Sí. Kahoot. Y aparte también faltaría, les voy a dar un anuncio al final de todo el taller, así que por favor vayan uniéndose. Muy bueno, ahí está el podio, dicen. Ah, no, ya se está uniendo más, ya se está uniendo más. No, tiene 5 días más. Okay. Ya saben, el número es 758-6860 para que se unen al Kahoot. No puedo revisar el...
¿Nadie más quiere unirse? Uy, al parecer nadie más quiere unirse. A ver. Le voy a dar un minuto más, si no ya mando el start. Ya bueno. Entonces nadie más se va a unir al Kahoot. Voy a darle start. O alguien más se quiere unir de allá. 5 segundos, 5 segundos. 5, 4, 3. Ya. Go. ¿En qué áreas no se puede aplicar la ingeniería de control? Un regalito, ¿sí? Un regalito. Obviamente, ¿no? Diseño de página web no se puede aplicar. ¿Cuál de los siguientes parámetros no pertenece a un sistema en lazo abierto? Matriz de realimentación, ¿no? En lazo abierto no hay ningún tipo de feedback. Siguiente, a ver el podio. Uy, Claudia se puso en primer lugar. Next. ¿Qué se agrega en un sistema de lazo cerrado con respecto a un lazo abierto? Retroalimentación, ¿no? El feedback. Uy, ¿quién puso aquí? Matrices de espacios estados. No, no. La matriz de espacios estados es una forma de representar tu sistema. Siguiente, siguiente. En caso de un control de motores, ¿qué sensor nos permite realizar la retroalimentación en nuestro micromouse? Ya. El encoder en sí es el sensor, el puente H, bueno, te podría decir que es... El puente H es un componente que modifica la señal de voltaje, nada más. Bueno, volteé y mi R. Uy, Renzo ya se colocó en primer lugar. Uy, Claudio bajó al segundo lugar. Vamos a ver. Y ahí atrás, Edward y Rafael casi están ahí parejitos. ¿El lazo cerrado es más fácil implementar que un lazo abierto? Son preguntas básicas, vamos. Falso. Más fácil. ¿Cuál es más fácil? El lazo abierto. Ahí hubo truco, parecer. No, ahí está abajo Claudia. Bien, está bien. ¿El lazo cerrado reacciona mejor ante perturbaciones que el lazo abierto?
Cierto. ¿Por qué? Porque existe la señal de retroalimentación. Renzo, ahí estás en el podio. ¿Cuál de los siguientes parámetros no corresponde a un controlador PI? Constante derivativa, ¿no? ¿Por qué derivativa? Bueno, la D es de derivativa. Así que, por eso más que todo. La proporcional es P, integral es I. ¿Cómo se llama el proceso en el cual se ajustan los parámetros del controlador PID? El post-tuning, ¿sí, no? A ver, retroalimentación feedback, no. La retroalimentación feedback es la señal, bueno, según un mismo nombre lo dice. Cuando se ajustan los parámetros, bueno, normalmente se puede, como mencionó Diego, se puede utilizar métodos para conseguir las ganancias, ¿no? Para obtener los parámetros del PID. Pero, cuando ya se tienen eso y no, todavía tengo pesadillas con la curva de reacción. Pero normalmente obtiense las ganancias de forma matemática o a través de otro software como MATLAB. Se realiza un post-tuneo que ayuda a mejorar de acuerdo a tus condiciones o mejor dicho, a lo que tú prefieras, la curva de reacción. Ahí está, Renzo. La experiencia, dice Renzo. ¿Qué lenguaje de programación se utilizó para la implementación del controlador PID? Sí, bien, chicos, sí. Pero en sí se puede utilizar cualquiera de estos lenguajes, ¿ah? No, bueno, MATLAB, hacemos más Python, se puede utilizar cualquiera para realizar la implementación la implementación del PID. En el controlador sí o sí, C, más que todo, C o C++. Esta es definitiva, esta es la definitiva. ¿En qué consistirá el siguiente taller? Sí, gente. Bueno, este es el último taller ya. Ya se van a venir nuevas noticias. Y con nuevas noticias me refiero a... Antes que nada vamos a ver el podio, ¿no? Renzo, Anthony y Claudia. Porque Claudia se recuperó, si no es... Anthony B. No, Valladolid. A ver, chicos. Muchas gracias por participar de todos los talleres. Ajá, volví. De todos los talleres. Bueno, ya saben que nos pueden encontrar en las siguientes redes. Por Gmail nos pueden escribir a git@git.edu.p, por Facebook @gitrobotics, Instagram @git.ut. Y bueno, más que todo decirles que ya se abrió la convocatoria para nuestro club. Tienen hasta el 14 de septiembre para poder inscribirse. Vamos a mandar un forms por correo, pero si están en el grupo si le han dado follow a nuestras redes sociales, tanto Instagram como Facebook, o están en comunidad de alumnos UTEC, pueden encontrar ahí toda la información. Es un forms pequeño y allí vamos a aceptar a los nuevos miembros de equipo. Estén atentos porque también en las redes sociales se va a dar información de las nuevas actividades que vamos a realizar, tanto charlas y otros talleres, y un concurso que vamos a estar realizando, un concurso virtual, para que no haya problemas con ninguno y todos puedan participar.
Bueno, chicos, esto ha sido todo. Muchas gracias por estar presentes. Hasta la próxima. A ustedes, a ustedes.